Buenos días a todos, bienvenidos al servicio, primer domingo de marzo. Y ya en Facebook está Hugo y Anel, que están acompañándonos, y la hermana Paz está en Tehuacán, en Puebla. No pudo venir hoy, se sintió mal ayer y no puede ver, pero está ahí en YouTube. Entonces, gracias por acompañarnos. En octubre del año pasado empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Qué les ha parecido este libro hasta ahora? Bien, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Podemos recordar lo que hemos aprendido desde capítulo 1? ¿Un examen sorpresa? No. Bueno. Pues vamos a recordar juntos. Juan es el autor. Se encontraba exiliado en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Ahí Juan tuvo un encuentro con Jesús, quien le indica que escribe lo que ve y le dicta cartas para mandar a 7 iglesias en Asia Menor. Luego, Juan es arrebatado al cielo, donde le permite ver ¿qué? El trono de Dios, rodeado por 4 seres vivientes o querubines que le sirven y 24 ancianos que representan a la iglesia adorando después de ser arrebatados. Los creyentes arrebatados vivos y los que habían muerto desde la fundación de la iglesia en Hechos 2 serán llevados por Cristo al cielo, donde se presentarán ante el tribunal de Cristo para recibir recompensas por las obras que hicieron para el Señor durante su vida cristiana. Entonces, ¿estarás incluido en este grupo arrebatado? Si has puesto tu fe en Jesucristo, sí. Si no lo has hecho, hoy puedes reconocer que eres pecador. Que esto te impide ir al cielo. Que no puedes llegar ahí por tus obras buenas. Solamente mediante la fe en Cristo, creyendo que Él murió en la cruz en tu lugar hace 2000 años. ¿Pondrás tu fe en Cristo hoy? Regresamos con Juan, que se encuentra ante el trono de Dios y observa un gran acontecimiento. Jesús, que es el Cordero inmolado por nuestros pecados, tiene en su mano un rollo, un libro de 7 sellos. ¿Y qué son los sellos? Juicios que se llevarán a cabo durante el periodo de 7 años, llamado la tribulación. Y la semana pasada con Gerardo vimos los primeros 4 sellos. En Mateo 24:8, Jesús le describe así: principio de dolores. Nada más están empezando los juicios en los primeros 3 años y medio. Cada juicio fue ejecutado cuando Jesús abrió un sello. Vimos 4 caballos de diferentes colores que representan 4 características de los juicios. También vimos 4 jinetes diferentes, pero que representan a la misma persona, el anticristo. Jesús abre el primer sello, aparece un caballo blanco. El jinete tuvo un arco, pero sin flechas. El anticristo, mandado por Dios, no Satanás, no va a ser un guerrero, sino que va a ser un líder económico o político y va a engañar a la gente. Ellos pensarán que viene en paz. Pero el segundo sello fue abierto y Juan vio un caballo bermejo o rojizo. El jinete, otra vez, el anticristo, con una espada, se convierte en un hombre de guerra que puede quitar la paz de la tierra, hacer que maten unos a otros. El tercer caballo, de color negro,
Aparece en el tercer sello abierto. En este caso, el jinete tiene una balanza en su mano. Esta habla de las consecuencias de la guerra, el hambre. Los dos elementos que para subsistir la vida, el aceite para cocinar y el vino para purificar son artículos de lujo. Y su precio va a ser casi imposible de pagar. En estos días vemos diferentes productos de primera necesidad que se han encarecido, ¿verdad? Eso será mucho peor. Y Juan vio el cuarto sello abierto, un caballo amarillo, pálido, o como dice Evis Carballosa, un caballo enfermizo. El jinete tenía dos nombres, muerte y Hades, y habla de mortandad. Aquí el anticristo tenía poder permitido por Dios para matar a un cuarto de la población de la tierra. Así, al morir el Hades es donde van todos aquellos que nunca pusieron su fe en Jesucristo. Personas también van a morir por la guerra, por el hambre, por enfermedades, por fieras sueltas por todos lados. Entonces, hoy continuamos con el quinto y sexto sellos. Juan cambia su enfoque de lo que está pasando en la tierra a lo que está pasando en el cielo como resultado de todos estos juicios. Leemos del quinto sello. Apocalipsis 6, 9 al 11. Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por este libro de Apocalipsis, Señor, que podemos ver todo lo que tú tienes planeado, Señor, para el futuro, cuando estamos arrebatados de esta tierra y empieza esos tiempos de la gran tribulación. Damos gracias, Señor, por que si hemos puesto nuestra fe en ti, no vamos a estar aquí para esas cosas. Pero gracias, Señor, y pedimos si hay una persona que no te conoce, Señor, que puede poner su fe en ti en esta mañana. Le damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, si se acuerdan, hubo un patrón en los primeros 4 sellos. Uno de los 4 sellos vivientes dijo, ven y mira, o mejor traducido, ven. Aparecieron un caballo y jinete con cada sello abierto. Pero aquí no leemos nada de estas cosas. Vamos a empezar a estudiar el quinto sello en el versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo al altar, el altar. En Levítico 4:7 leemos acerca de 2 altares en el templo. Y dice, el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro a pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces tenemos fotos aquí de esos altares. Pues aquí a la izquierda es de incienso y eso aquí es de holocausto. Entonces tenemos 2 diferentes altares que está hablando aquí. ¿Okay? Entonces, el otro dice que puso la sangre al pie
del altar de holocausto. ¿Mm? Entonces, el altar del incienso fue donde quemaba continuamente incienso que representaba las oraciones constantes del pueblo de Israel. El altar del holocausto fue donde la gente sacrificaba un animal para perdón de pecados y su relación estrecha con Dios fue restaurada. Entonces, ¿cuál es el altar que se menciona aquí? Pues unos comentaristas dicen enfáticamente que es uno y otros comentaristas dicen enfáticamente que es otro. No dicen que puede ser esto, puede ser esto. No, es esto y es esto. ¿Mm? Y cada cual tiene sus puntos, ¿no? Evis Carballosa y John MacArthur dicen que es el altar de incienso. Es difícil estar en desacuerdo con esos dos, pero creo que es el altar del holocausto. ¿Y por qué? Porque Juan dice que vio bajo el altar. En Levítico 4:7 dice, echará el resto de sangre de becerro al pie o bajo del altar del holocausto. Entonces, seguimos y dice, ¿a quiénes dio bajo el altar? Con el versículo 9. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí está hablando de todos los mártires, las personas que habían sido matadas, asesinadas por su fe en Cristo durante los primeros 4 sellos. Así como la sangre de los animales estaba echado al pie del altar del holocausto, las almas de esos creyentes que murieron por la fe están bajo el altar en el cielo. Es interesante que nada más vio sus almas, no sus cuerpos. Todavía la resurrección de sus cuerpos viene más adelante, al final de la tribulación, cuando Cristo regresa a la tierra para vencer a Satanás y a sus ejércitos y establecer su reino milenial. Y hay que aclarar que las personas que están muriendo por su fe en este periodo son aquellos que nunca habían escuchado el Evangelio durante su vida aquí en la tierra, antes del arrebatamiento. Hay personas aquí en Pachuca que nunca había escuchado Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy de una ciudad donde hay iglesias protestantes en cada esquina. Yo creía que casi todos habían escuchado el Evangelio en un tiempo u otro, no solo en mi pueblo, sino en todo el país de los Estados Unidos. Pero cuando fui a Costa Rica en 1996, conocí a una mujer de Oklahoma, arriba de Texas, que compartió que nunca había escuchado el Evangelio hasta que tuvo 18 años. Y no pude creerlo. Pero así pasa en todo el mundo. Entonces, se trata de personas que nunca habían escuchado el Evangelio en su vida. Y por una obra sobrenatural de Dios, han creído ahora durante este periodo de 7 años y Dios las usaba para predicar el Evangelio. Pero ojo, si alguien había escuchado que Cristo murió por sus pecados y que puede pedir perdón por ellos y no lo hace, entonces no puede decir, bueno, me espero hasta la última oportunidad mientras sigo viviendo a mi vida a gusto. ¿Por qué no puede decir esto? En 2 de Tesalonicenses 2, Pablo escribe del anticristo y todo su engaño durante la tribulación. En los versículos 10 al 12 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira del anticristo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, si has escuchado el Evangelio y no crees en Cristo, no vas a tener otra oportunidad. Si esperas hasta la gran tribulación, porque ya serás responsable de haber escuchado el Evangelio y haber rechazado. Piensa en esto mientras continuamos. Versículo 10, Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Paramos ahí. La palabra Señor enfatiza que esos mártires son propiedad de Dios, su posesión. Dios permite que los santos fueran matados, pero no va a pasarlo por alto. Vemos la palabra santo. Todo lo que Dios hace es justo porque Él es santo, sin pecado. El pecado tiene sus consecuencias, la muerte, separación de Dios y castigo eterno. Verdadero y verdadero. En la lectura de un año leímos en jueves, de Deuteronomio 32:4, Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. La palabra verdadero significa honrado, recto, nada de esconder. Dios es verdad y nunca va a cambiar, y siempre podemos confiar que Él va a hacer lo justo y lo correcto. Los mártires sabían esto. También leemos en la lectura de Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. Enfatizo que la venganza de Dios es correcta y justificada, pero nuestra venganza como humanos no es correcta ni justificada. A veces queremos tomar venganza de nuestra propia mano, ¿verdad? El predicador Warren Wiersbe hace una pregunta y dice, ¿es cristiano para estos santos mártires orar por venganza de sus asesinos? Tenemos que recordar que Jesús y Esteban oraron que Dios perdonara a los que los mataban. No tengo duda que cuando fueron martirizados, estos hombres también oraron por sus asesinos, y eso es lo correcto. Y usó una referencia en Mateo 5, 43, 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A nosotros no nos corresponde tomar venganza, pero Dios es justo y Él le pertenece la retribución, el pago por maldad. Entonces, ese va a ser un tiempo como nunca en la historia, porque el Espíritu Santo ya no va a estar presente para impedir toda la persecución de sus hijos durante la tribulación. De nuevo, en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 6 al 8, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, que se refiere al Espíritu Santo, deteniendo la llegada del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y va a ser tu tiempo, porque ya está en acción en el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. La revelación o llegada del anticristo ahora está detenida por el Espíritu Santo. En la tribulación, el anticristo va a tener rienda suelta por la ausencia del Espíritu Santo. Los evangelistas pagarán con su vida. Y ahora veremos lo que los muertos por su fe pidieron del Señor santo y verdadero. Dice en versículo 10, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Voy a leerlo de Nueva Traducción Viviente. ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomas venganza de nuestra sangre por los que nos ha hecho? No está preguntando si Dios va a ejecutar su juicio sobre ellos, está seguro de ellos, de esto, sino cuándo va a pasar. Su preocupación es cuánto tiempo más va a pasar antes de que Dios haga algo. Cuando estudiamos las 7 iglesias, leemos en capítulo 3 de Apocalipsis la carta a Filadelfia. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, la tribulación, para probar a los que moren sobre la tierra. También mencionó a los moradores de la tierra en Apocalipsis 11:10, 13:8, 17:8. Las palabras, los que moran en la tierra, habla de las personas no cristianas que van a estar viviendo en esta tierra durante los 7 años de la tribulación. Y dice, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas. Estudiamos esto también cuando vimos las 7 iglesias. La iglesia en Sardis escribió en Apocalipsis 3:5, el que venciere, o sea, los que creyeron en el Señor como su Salvador personal, será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los mártires van a tener vestiduras blancas porque no creyeron las mentiras del anticristo y fueron firmes en su fe hasta la muerte. Versículo 11, seguimos. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Esta expresión no se refiere a 2 grupos, a personas, son el mismo grupo, sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Durante todo el periodo de 7 años, va a haber personas que mueren por su fe en Jesucristo. Dios les dice que necesitan descansar, un descanso celestial, la dicha eterna, hasta que el número de todos los mártires durante los 7 años es completo. Juan MacArthur dice que Dios le está respondiendo lo siguiente, dice, hay un número predeterminado y prescrito que va a ser asesinado. Y simplemente tendrás que disfrutar de la dicha del cielo hasta que se alcance ese número predeterminado que está programado para la muerte. Dice, Satanás, el anticristo y los impíos no han terminado con la matanza. No terminará hasta que Cristo regrese. Así que simplemente descansen. Se acerca la venganza. Con eso terminamos el 5º sello. Tú y yo como creyentes, ¿en dónde estamos ahora? No estamos padeciendo persecución. Sin embargo, hay algunas regiones en el mundo donde creer en Jesús es un delito. Oremos por nuestros hermanos en el mundo que son perseguidos. Y aunque no nos tocará vivir en esta tribulación, sí, necesitamos poner en alto el nombre de nuestro Salvador en medio de cualquier tipo de hostilidad a causa de nuestra fe. Seguramente hay mucho de esto.
en el trabajo, entre la familia. ¿Cómo honras a Dios ante esas circunstancias? Para poner títulos concisos a los 4 sellos que hemos visto, podemos decir, primer sello, religión falsa. Segundo, guerra. Tercera, hambre. Cuarto, mortandad. Y quinto, mártires. Y todo durante la tribulación. Entonces, los primeros 5 sellos se enfocan en las acciones de las personas. El anticristo, sus seguidores, los mártires. Pero ahora, abriendo el 6º sello, veremos que Dios hace todo. Ya los humanos no tienen nada que ver con este sello, excepto su miedo. Ahora leemos el pasaje del 6º sello, después los analizamos. Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el 6º sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Gerardo, ¿puede ser por los planos que tenemos ahí, un rollo de planos? Ah, sí, sí puede. Tenemos aquí. Gracias. Entonces, seguimos. Versículo 12 dice, miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto. Todos los que vivían el 19 de septiembre de 1985 a las 7:17 de la mañana se acordarán del gran terremoto horrible en la Ciudad de México. Tiempo después, durante mis primeros años aquí, yo estaba cargando gasolina en Ecatepec. Empezaban a moverse las mangueras y vi algo de pánico en las personas alrededor de mí. Me acuerdo bien la escena en ese día. El terremoto había ocurrido 12 años antes. Todavía tenía a las personas en alerta. Imagínense un gran terremoto, 10, 15, 20 veces más peor que 90 de 85. Este gran terremoto que piensa en el 6º sello, no habrá manera de medir su magnitud. Es muchísimo más grande que Noé y el diluvio, muchísimo más impactante que la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos que otras cosas ocurrirán. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Silicio es algo que las personas usaban para ir a un funeral. Era para mostrar luto y fue hecho de pelo de cabra, pero muy negro, muy grueso e incómodo. El sol ya no brilla, se pone negro, no tiene luz del cielo. Terremoto y el sol ya no existe, no hay luz. Hay otros acontecimientos de oscuridad en la Biblia. ¿Recuerdan algunos?
Éxodo 10, 21 a 29, leemos que Dios juzgó a Egipto con la novena plaga. Oscuridad, imagínense, por 3 días. No pudieron ver nada ni nadie. En Mateo 27, 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dios juzgó a su Hijo Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. El sol negro por 3 horas. Imagínense una oscuridad total, densa, horrible. Versículo 12 dice, y la luna se volvió toda como sangre. El profeta Joel profetizó en Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande espantoso de Jehová. O sea, como ya vimos, antes del regreso de Cristo a la tierra para conquistar a Satanás y a sus ejércitos en la batalla de Armagedón, establecer su reino milenial. Ya no habrá sol y la luna se convertirse en el color de sangre. Todos esos cambios en la atmósfera van a causar un caos como nunca se ha experimentado en la tierra. La pandemia ocasionó graves problemas de todo tipo, de salud, económicos, sociales, etcétera, pero no se compara con lo que va a pasar con este sello sexto. ¿Qué más pasa después por abrir el sexto sello? Versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Desde la oscuridad van a empezar a caer sobre las estrellas, mejor interpretados como meteoros, asteroides. El pasaje da una ilustración de cómo va a caer sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudida por un fuerte viento. No sabía cómo era. Tengo aquí algunas fotos. Aquí son algunos higos. Y aquí un árbol. No sabía que era tan grande así de higos. Pero imagínense con un fuerte viento y todos los higos que van a estar cayendo. Así van a estar los asteroides, meteoros que están llegando a la tierra. Increíble, ¿no? Versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Porque pidió esos rollos. Como podemos ver cómo está, ¿no? Ellos pueden ver el cielo, ya puedes ver los rollos. Pero si lo dejo, se enrolla de nuevo. No puedes dejarlos abiertos. Y dice que el cielo va a estar y desaparecer. ¿Puede imaginarse todo esto que está pasando? Suena como algo de una película, ¿verdad? Puedes ver como que pasan por una de tiempo, algo así, y después desaparece. Así va a ser. Okay, ya. Gracias. Pero la tribulación no es ficticia, es real. Va a pasar un día. Las últimas 2 cosas que van a pasar se encuentran en la última parte del versículo 14. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El monte que tenemos aquí enfrente va a moverse. ¿Quién sabe dónde? Va a cambiar de lugar. Islas como Filipinas, Hawái, van a empezar a moverse de un lugar a otro. Colosenses 1, 15 a 17 dicen, Él, Cristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él que subsisten. Jesús creó todas las cosas, mantiene su creación. Y vemos aquí que tiene la potestad también de hacer con ella lo que quiere, a destruirlo. Un sermón de John MacArthur en 1992. Ya tenía una palabra para los defensores del medio ambiente. En su sermón dice, si crees que el hombre ha arruinado esta tierra, espera a ver lo que Dios le hace. Ese es un planeta desechable, amigo mío. Fue hecho desechable por el pecado. Espera hasta que veas lo que su creador le hace. Él lo hizo. El pecado lo devastó y Él lo destruirá. Es un mundo desechable ahora. Es un universo desechable. El cosmos que salió de caos está volviendo a caos. Y del caos surgirá un nuevo cosmos, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y así es. Un dato curioso que quería mencionar. ¿Cuál es el número de la perfección en la Biblia? 7, ¿no? ¿Cuántos juicios hay de los sellos? 7. ¿Cuántos juicios de los trompetas? 7. De las copas, 7. ¿Cuántos años de la tribulación? 7. También el juicio sobre la tierra tiene 7 elementos. Terremoto, el sol, la luna, las estrellas, el cielo, los montes y las islas. Aún en la destrucción se manifiesta la soberanía y perfección de Dios. Vemos los últimos 3 versículos. Empezamos con el versículo 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Nadie es exento de la caos y devastación que está pasando. Entonces vamos a analizar brevemente esas personas mencionadas. Hay variedad en las interpretaciones, pero dice primero los reyes de la tierra son los grandes políticos en el mundo. Los grandes con más influencia mundial, pero detrás de bastidores. Los ricos que hacen negocios por todo el mundo. Capitanes, los grandes líderes militares sobre 1,000 soldados. Los poderosos, los que tienen tanta influencia debido a su riqueza. Esos 5 grupos son los elitistas, los de alto estrato. Los últimos 2 grupos son para la gente común. 6, todo siervo, esclavos, los que sirven a otros. Y otra vez el 7, todo libre. Este incluye todos los hombres y mujeres viviendo en la tierra durante esos juicios de los sellos. No hay excepción para ninguno. Todos van a ser afectados. Todos van a experimentarlo. ¿Cuántos grupos hay? 7. Es increíble cómo Dios hace todo, ¿no? ¿Y qué van a hacer cuando ven que todo el universo empieza a deshacerse? Dice, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Están corriendo por sus vidas, tratando de encontrar lugar para salvarse de todo el caos en este momento. Los que estaban persiguiendo y matando a los siervos de Dios
ahora están tratando de esconderse de Dios. Adán y Eva trataron de esconderse de Dios también después de haber pecado. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí los que mataban a los creyentes ya están buscando un lugar para esconderse de los juicios de Dios. Están muertos de miedo. Qué escena. Y con todo lo que está pasando, ¿pensarías que los que están viviendo todo esto hubieran sido humillados por Dios? ¿Hubieran orado por misericordia o perdón de sus pecados? Pero veamos lo que dijeron en el versículo 16. Y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros. Ya no querían seguir viviendo, ya querían morir. Las cosas son tan horribles. Y dice, escondernos. Los dos verbos, caer y escondernos, tienen el sentido de una acción urgente. 1 Tesalonicenses 5:3 dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No habrá manera de escapar a esta repentina catástrofe. Morirán y enfrentarán su juicio en el gran trono blanco, que es para los que nunca pusieron su fe en Jesucristo. Van a ser sentenciados a una eternidad de sufrimiento en el infierno. Seguimos. Caed sobre nosotros y escondernos de qué? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, o sea, Dios, en su lugar como juez, y de la ira del Cordero. John MacArthur dice, son deseos suicidas. No es racional, pero prefieren morir que enfrentar a Dios. Y saben que Él está enojado. Y el Cordero está enojado y saben lo que ha venido. La ira Cordero parece contradictoria, ¿verdad? Vimos en Apocalipsis 5:5 el título para Jesús, el león de la tribu de Judá. Tendría más sentido si escribiera la ira del león. Precepto Austin dice, aquí nos encontramos con una frase de aparente contradicción. El cordero que fue llevado en silencio al matadero en Isaías 53:7, ahora descarga la ira. Es el cordero que abre cada uno de los sellos, trayendo estos juicios que son indicativos de la ira de Dios. La ira de Dios comenzó antes, cuando el cordero se levantó de su asiento para abrir ese primer sello. Ahora se reconoce por lo que es, Cabe señalar que el pasaje nos dice que la ira de Dios comenzó solo con el sexto sello, pero que solo con el sexto sello los incrédulos reconocen que es la ira de Dios. Los que están en la tierra ignoran las escrituras, sin embargo, incluso ellos reconocen que el tiempo de la ira de Dios ha llegado sobre la tierra. Es increíble cómo Dios los hace reconocer todo lo que está pasando, aunque no son creyentes. Y terminamos con el versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Desde que Juan escribió esta carta, nos preguntamos cuándo va a pasar estas cosas. Dice que está haciendo grandes avivamientos, no se han visto en Kentucky. Dios está haciendo grandes cosas. Tiempos de oración, personas ya por semanas. También yo vi el jueves en Nicaragua. Están haciendo grandes cosas. Dios, ¿quién sabe si Dios
Pronto va a decir, imagínense, ve por tu iglesia. Y seremos arrebatados al cielo. Se va a desencadenar los eventos de recibir nuestras compensas en el tribunal de Cristo. Echaremos nuestras coronas delante del trono de Dios y Jesús tomará el rollo de la mano de su Padre y empezará los juicios de los 7 sellos. La última frase dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es nadie. Elvis Carballosa dice, el único sostén del pecador es la gracia de Dios manifestada en la persona de Cristo. El hombre que ha rechazado a Cristo está asentado sobre la arena y se hundirá en la condenación eterna. Solo quienes han confiado en Cristo poseen la vida eterna y sólida esperanzas de vivir por la eternidad en la casa del Padre. Los que ya hemos creído en Cristo, sabemos que estos juicios no son para nosotros, pero seguramente piensas en tus seres queridos. Si están vivos cuando Cristo regrese para arrebatar a su iglesia y ellos no han puesto su fe en Cristo, no quisiéramos que ellos vivieran estos acontecimientos. No dejemos de orar por ellos, no dejemos de hablarles del Evangelio. Y por hoy dejamos nuestro estudio hasta el 6º sello. Con esto debemos reflexionar en nuestra salvación. Pablo dijo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Tenemos la seguridad de que Cristo vive en nosotros? El deseo de mi corazón es que para personas aquí presentes, quienes que están viendo por YouTube y Facebook, al autoexaminarse, tengan la seguridad de la vida eterna. Permítame explicar una vez más de la Biblia cómo puedes tener la vida eterna. Y no tendrás que pasar por todos esos horrendos juicios que vimos hoy. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado en nuestras vidas estamos separados de Dios, enemigos con Él. Nuestro rumbo es el infierno. ¿Reconoces que eres pecador o pecadora? Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. No puedes ganar tu entrada al cielo por ser una persona que viene a la iglesia cada semana. Siempre tratando de bien a la gente y ayudando a los necesitados. No garantiza tu entrada al cielo. No puedes entrar al cielo porque tus buenas obras tienen más peso que las malas obras. Entonces, ¿cuál es la solución? 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste sanados. El apóstol Pedro dice que cuando Cristo murió en la cruz, llevó sobre él nuestros pecados, tus pecados y míos, para que podamos tener la vida eterna. Ya quitó esa barrera de pecado que nos impide ir al cielo. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si crees lo que acabo de mostrarte, cree que el Señor Jesús murió por tus pecados y reconocer que únicamente a través de poner la fe en Él puedes entrar en el cielo, serás salvo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación es por la fe únicamente en Jesucristo. Ahora, vamos a orar.
Si quieres ponerte fe en Él, tú puedes hacerlo. Oramos. Señor, damos gracias por este día. Gracias, Señor, que pudimos ver este quinto, sexto sello, los juicios, Señor, sobre esta tierra, sobre las personas. Señor, si hay una persona que no tiene esa seguridad de la salvación, pido, Señor, que tú abres sus corazones y reconocer que van a tener que pasar por ese tiempo si no han puesto su fe en ti. Pero gracias, Señor, por la salvación que tenemos. Y pido, Señor, si hay una persona que quiere hacerlo, Señor, que puede reconocer que es pecador, que no puede hacer nada en sus propias fuerzas para llegar al cielo, no nada más por tu muerte en la cruz hace 2000 años, por mis pecados y sus pecados. Que únicamente, Señor, por la fe en ti, pueden hacerlo antes de terminar este servicio. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios bendiga, muchas gracias.